Hola, que el Señor le bendiga. Para mí es un grato honor y un beneficio el poder traer la palabra de Dios para su vida. Gracias al Señor por esta oportunidad y de alguna forma el poder llegar a lo más profundo de tu corazón. Hoy quiero llevar una palabra del Señor para que juntos podamos reflexionar a través de ella. Está allí en el libro de Números, donde habla la rebelión de Coré. Yo le he puesto a este tema solo tu presencia basta. Es increíble pensar, pero en verdad que la presencia de Dios hace mucha falta hoy día en las congregaciones, especialmente en los líderes que estamos por delante, para que la gloria de Dios se pueda mover en medio de nuestras vidas. La congregación necesita de la presencia del Señor. He llegado a la conclusión que la presencia de Dios, simplemente con ella vives o simplemente te mueres. Vive porque si la presencia de Dios está en tu vida y obedeces, tendrás la vida que Dios evidentemente nos entrega a través de su presencia. Y o te mueres porque simplemente no tienes la presencia de Dios y no obedeces y no acatas la voluntad del Señor. La presencia de Dios se hizo tan notoria en esa ocasión donde una extraña rebelión de Coré se interpuso en la voluntad de Dios. Muchas veces hay ocasiones de las cuales los hombres, las mujeres, intervienen y se interponen en la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad. Digo extraña rebelión de Coré, ya que en ese tiempo se levantaron en contra de Moisés y Aarón, según relata el capítulo 16, del verso 1 al 3 en el libro de Números. Pero en realidad no solo se levantaron en contra de Moisés y Aarón, sino se levantaron propiamente tal en contra de Dios. Eso significa quienes se levantan en contra de los líderes y que están ungidos por el poder de Dios y que tienen un fiel testimonio a través de la palabra y a través de su vida. Evidentemente no solamente lo hacen contra los líderes, sino también lo hacen en contra de Dios, como fue el caso de la rebelión de Coré, porque ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón y también contra Dios. Note de qué forma expone el asunto del cual estamos conversando hoy. Dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Entonces cuando la congregación, cuando un líder, cuando un hombre adora a Dios y hace la voluntad de Él, simplemente Dios está en medio de ellos. Eso es una muy preciosa oportunidad que tenemos nosotros los creyentes. Lo que pasa es que él y los otros querían algo más. Estos hombres de Coré querían especialmente tomar parte o cartas en el asunto también. Ellos pensaban que no solamente Moisés o Aarón Dios le podía hablar, sino también a ellos, según lo relata el verso 10. Aunque sí era cierto lo que él decía, pero Coré confundía privilegios con responsabilidades delegadas. Es evidente que hoy día muchos cristianos, muchos creyentes quieren privilegios, pero privilegios en lugares estratégicos. Pero lamentablemente nadie quiere asumir responsabilidades. Y cuando digo al tener responsabilidades,
Estoy diciendo que hay que de alguna u otra forma saber llevar cargas a cuesta. Y para eso, evidentemente, vamos a tener que pagar un precio también. Y lo otro era que Dios había puesto a Aarón en el sacerdocio y a sus hijos. No fue Moisés, humanamente hablando, quien puso a su hermano Aarón. No fue el pueblo tampoco que puso a Aarón, ni a sus hijos. Quiero decirle, quien puso a Aarón y a sus hijos en el sacerdocio fue Dios. Eso nos da una clara señal que Dios es quien pone a los hombres en el liderazgo. Evidentemente, con búsqueda de Dios, con oración, vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios y quién será el hombre próximo a tomar quizás un cargo de parte de Dios. El tema no pasa por la aprobación del ojo humano, o ya sean por nuestras capacidades, intelecto, estudios. Es Dios quien llama y levanta al hombre. Así como un día a usted y a mí, Dios nos ha levantado en su eterna misericordia. Uno de los requisitos que Dios emplea para respaldar a aquellos que Él ha levantado es su cobertura y protección en todo sentido de la palabra. Aunque lo que ocurre aquí es increíble. Mientras hablaba Moisés y dejó de hablar, la Escritura dice que algo ocurrió. Pero ocurrió, yo creo que Moisés no lo esperaba, según los versos 30 y al 33. Y para variar, no fue todo eso, según el verso 35, 250 hombres fueron consumidos por el fuego. Entonces se da cuenta de lo que dije al principio. De pronto la presencia de Dios es fuego que nos apasiona, pero también es fuego consumidor. Ellos estaban haciendo funciones que no les correspondía y que eran funciones delegadas santas. Hay mucha gente que hoy se ha metido en responsabilidades que no le corresponden y que son obviamente funciones delegadas y que son delante de la presencia de Dios, son santas. La presencia de Dios, quiero decirle, amigo y hermano que está escuchando, es muy drástica en muchas ocasiones. A veces la presencia de Dios te hace llorar, pero te hace llorar no de alegría, sino de muchas veces de dolor. Pero también evidentemente lo hace a uno llorar por alegría, contentamiento, que son dos caras de una moneda. O a veces simplemente la presencia de Dios nos lleva a un lugar, a un nivel superior, pero también la presencia de Dios nos hace humillarnos hasta lo profundo, incluso hasta oler el polvo de la tierra. Todo esto resultó a causa, como lo relata el verso 41 al 50, la murmuración. La rebelión de Coré comenzó por el tema de la murmuración. Aún así, la congregación siguió con lo mismo. Pero el cáncer de la murmuración se había propagado, había que exterminarla de raíz. Allí, en esa ocasión, por la murmuración, murieron 14.700 hombres. Hay lesiones de las cuales se pagan muy caras. Según el capítulo 17 del libro de Números, Dios llama a Moisés y a Aarón para borrar todo tipo de duda y murmuración. Creo que Dios
en este tiempo está haciendo lo mismo. Hoy día hay mucha duda en la congregación, mucha murmuración en la congregación. No quiero descartar tampoco que evidentemente hay líderes que se han llevado por sus pasiones y han conseguido cosas carnalmente, pero también debemos considerar que hay hombres y mujeres que han servido al Señor con todo su corazón y sus vidas son transparentes como el cristal, su vida íntegra delante de Él. Dios le dice que cada príncipe de las tribus escriban sus nombres en sus varas. Aquellas varas simbolizaban la autoridad, preeminencia, o más bien los privilegios, y cada una de ellas será puesta en el tabernáculo de reunión, donde Dios se iba a manifestar para dejar claro que Dios delegaba autoridad y Él es quien determina los puestos, los cargos y los ministerios. Espero en Dios que vuestros ministerios sean delegados única y exclusivamente de parte de Dios y no de los hombres. En otras palabras, lo que quiero decir es su presencia, de la cual el hombre y la mujer somos aprobados, pero también por su presencia el hombre es reprobado. Aquellas varas pasaron un momento en el tabernáculo, o sea, en la presencia de Dios. Estas varas eran secas en sí mismas, evidentemente no tenían vida, pero era una señal para ver quién realmente o a quién Dios había levantado. Pero cuando estaban dentro del tabernáculo las varas, no había problema, aunque para Dios en realidad no era el problema, porque aunque no le hubiesen puesto nombre, Dios sabía cuál vara correspondería a cada uno. Lo más probable que si no hubiesen tenido nombre se había prestado para dudas y confusiones. Quizás uno de ellos habría querido haberle dado a su vara un parecido a la de Aarón, porque en ese caso y en ese instante, en ese momento, la vara de quien fue elegido de las 12 tribus fue Aarón. Dios estaba confirmando el ministerio de Aarón. Según los versos 7 y 8, una de esas 12 varas tuvo que pasar un proceso, escúcheme bien, de dependencia de Dios. O sea, vale decir, esa vara reverdeció, una vara seca, reverdeció y echó flores y dio, dice la Escritura, fruto de almendra. Eso es realmente increíble. Esto nos indica que en la presencia de Dios vivimos. Usted vive, su ministerio vive por la presencia de Dios. Nuestras vidas se conectan con la luz, porque la Escritura dice que Dios es luz. Y a la vez tomamos del agua que salta para vida eterna. Y así comenzamos de una u otra forma a reverdecer en la presencia de Dios. Nos adentramos en su presencia y comienzan los capullos o las flores a nacer y nos avisan que se avecina el fruto. Las flores indican la nueva vida y un cambio radical con fe y obras para sustentar y dar vida a nuestras vidas. Y el resultado, calificado por Dios mismo, que el proceso fue óptimo con respecto a lo que son los frutos. Dios no solamente quiere ver en nosotros una rama que esté seca, sino también quiere ver reverdecer aquella rama de nuestras vidas. Reverdecer y no solamente darle el color verde, sino también darle fruto a nuestra vida. Solamente bastó la presencia de Dios
para confirmar el ministerio de Aarón. Pero aquella aprobación fue vista por todos. Eso es lo que vieron, fue un milagro y por lo tanto, nada que decir. Nuestra vida es un milagro. Tu ministerio tiene que ser reverdecido y aprobado por la presencia de Dios. En ti, evidentemente, no puede haber ni siquiera nada de duda. Solamente debemos servir al Señor con todo nuestro corazón. Por eso este mensaje de reflexión es para aquellos que en algún momento han querido echar pies atrás o a desistir por alguna razón. Quiero decirte que quien te ha llamado no fue el hombre, sino fue Dios. Creo que es lo que el hombre debe entender y que cada ministerio debe entender, que fue Dios quien nos ha llamado, cual sea tu ministerio, para que tú puedas bendecir a otros, para que a través de la gracia que ha sido impartida a tu vida, también puedas bendecir a otros. De acuerdo a esta reflexión, quiero bendecir tu vida y decirte, vamos adelante. Tu ministerio es de parte de Dios y Dios lo ha aprobado. Jesús, elevo